Muy bien, amigos, estamos ya con Epifanio Vaca. Él es economista, especialista pertenece al grupo Propuesta Ciudadana, cuyo quehacer principal es hacer vigilancia en varios aspectos. En este caso, a la recaudación fiscal y los beneficios tributarios en el sector minero, y han presentado recientemente, en coautoría con otros especialistas, este libro en Arequipa y que nos compete de cerca, porque uno de los casos analizados es el de Cerro Verde, la minera Cerro Verde. Bienvenido, Epifanio, al Búho TV. Gracias por la invitación. Buen día. ¿Cuáles son, tratando de resumir, las principales conclusiones o hallazgos, si los hubiera, o el análisis que se hace sobre el caso Cerro Verde puntualmente, que es el que a los arequipeños nos interesa? Sí, este documento trae como 4 principales conclusiones sobre el caso Cerro Verde, ¿no? La primera conclusión es que Cerro Verde pone en evidencia cómo los contratos de estabilidad jurídica y tributaria que las empresas firman con el Estado han sido mal utilizados o desnaturalizados. La empresa hizo en este caso un uso interesado, digamos, desde su punto de vista sobre las regalías, señalando que estaba protegida por el contrato de estabilidad jurídica del 98. El Estado, a través de las UNAS, le dice que eso no te corresponde, y a partir de ahí se genera una controversia que está durando muchos años, y ahí hay un dinero que corresponde al Estado y más específicamente a Arequipa, que no se está concretando. Esa es la primera conclusión. La segunda es que mostramos que como el boom minero de 10 años que hubo en el país, en el caso de Arequipa, el principal beneficiado de esto es Cerro Verde, ¿no? Obtiene en los mejores años rentabilidades que corresponden a 65-60% de los ingresos totales, es decir, las utilidades representan de 100 de utilidad, mejor dicho, de 100 de ingresos, 60 es utilidades, son rentabilidades. Eso es algo realmente excepcional. Excepcionales, ¿no? Entonces, considerando los beneficios tributarios que estaban protegidos por la estabilidad jurídica, más esta coyuntura tan favorable, fue la principal beneficiada. En 7 años se ha llevado casi 6.000 millones de dólares de utilidades netas, ¿no? Esa es la segunda conclusión. La tercera es que ya con la caída de los precios en los años 2015-2016, se registra un fenómeno nuevo en la economía nacional. Máximos niveles de producción minera junto a mínimos niveles de tributación. Entonces, en el caso de Cerro Verde, la pregunta es si ha duplicado su producción, ¿cómo así la utilidad es tan baja de tal modo que casi no hay canon para Arequipa? Y la explicación a esta pregunta es que eso se explica en parte por la disminución de los precios, por el uso del beneficio de la depreciación acelerada que hace Cerro Verde, que consiste en que la buena parte de la inversión que hizo lo recuperan rápidamente a una tasa de 20% por año. Entonces, esa depreciación es puesta al costo y eso es lo que anula las utilidades, ¿no? Entonces, Cerro Verde tiene ese resultado que es medio extraño, y es posible que eso se vaya corrigiendo dependiendo del precio. Actualmente el precio del cobre está más arriba de lo que se esperaba hace un tiempo. Está más de $3, es un buen precio, y eso hace pensar que las utilidades van a ser buenas, y esperemos que ese periodo de bajas utilidades se reduzca, ¿no? Sin embargo, de acuerdo a lo que conversábamos previamente, en los informes que da la empresa del último trimestre de este año, registra una pérdida, ¿no? Entonces, eso me hace pensar que tampoco el año 2018 se va a recuperar el canon, ¿no? Y se da esa paradoja que acabas de mencionar de que cuanto más ha duplicado, triplicado su producción, se está vendiendo mucho más, pero hay una combinación entre un marco jurídico que, digo yo,
es para esta época realmente obsoleto, ¿no? Inaplicable, debería haberse actualizado, ¿no es cierto? Y también, pues no sé, todo ese criterio de maximizar las utilidades, en fin, que Arequipa en estos 10 años se ha beneficiado muy poco en relación a cómo se beneficia la empresa, o esa es una conclusión equivocada. ¿Qué dicen los números concretamente? No, esa es una de las conclusiones, efectivamente. Eso no quiere decir que Cerro Verde no haya pagado utilidades y que no haya venido canon. Han venido, pero cuando uno compara la magnitud de la riqueza que ha llevado Cerro Verde comparado con lo que queda como impuesto a la renta o como canon para aquí, el desbalance es bien grande. Y ¿no? que el factor principal para eso es unos beneficios que no tienen las pequeñas ni medianas empresas, sino solamente estas empresas muy grandes. Exactamente, son las grandes que han logrado firmar con el Estado convenios de estabilidad que les congelaba el sistema tributario, entonces cualquier cambio en los sistemas de impuestos no les afectaba. Y que les da otro tipo de beneficios, como la reinversión de utilidades que ha hecho uso Cerro Verde, y ahora la depreciación acelerada, que es lo que explicaría, ¿no es cierto?, esto que ha pasado en el 2015-2016, que realmente el canon se cayó al suelo. Así es. Así es. Y lo que estamos viendo más recientemente, este año 2017, es que contra lo esperado, en los estados financieros del tercer trimestre de este año, la empresa informa que va a tener pérdidas, menores utilidades comparadas con el similar periodo del año anterior, y que eso se debe a que están poniendo como costo el dinero que tienen que pagar por las regalías no pagadas, valga la redundancia, a la SUNAT. Entonces, nuevamente, uno esperaría ya que la utilidad va a aumentar, pero ocurren este tipo de hechos con los cuales seguramente va a ser menos de lo que se espera. ¿no? Ahora, las autoridades locales, al conocer los fallos del Poder Judicial en relación a la controversia por las regalías mineras, están alimentando una expectativa que ahora que hay una decisión final sobre esta controversia en el Poder Judicial, van a recibir íntegramente esos beneficios, y como no se sabe nada, están que preguntan, y se genera una situación de incertidumbre. Lo que quiero preguntar es lo siguiente: he leído por algún lugar que hay una posición que la reserva tributaria que gozan todas las empresas en el Perú, ¿no es cierto?, para las industrias extractivas debiera transparentarse de alguna manera, ¿no? Porque efectivamente se tratan de recursos naturales sobre los cuales no pagan, sino pagan no por el recurso propiamente, sino por la renta o por la sobreganancia, ¿no es cierto? Pero ¿es posible? Existen otros países que, por ejemplo, esta reserva tributaria, ¿qué es lo que genera todo este secretismo? Si los beneficios se aplican, cuáles están aplicando, nadie sabe, uno deduce, ¿no es cierto? Y estamos hablando de una cosa importante para el país. ¿Se justifica esta reserva o existe la posibilidad de levantarla o por lo menos transparentarla un poco? Allí yo soy de la opinión que para las actividades extractivas, cuando se explotan recursos no renovables, no debería haber reserva tributaria, porque una empresa minera, una empresa petrolera, una gasífera, no es lo mismo que una empresa que fabrica chocolates o que fabrica muebles. En el caso de las no renovables, se está extrayendo un recurso natural que pertenece a todos los peruanos y que es no renovable, nunca más se va a acabar. Se va a acabar. Entonces es de interés nacional, es de interés del país que las cuentas estén totalmente claras para saber si esas empresas están pagando lo que nos deberían pagar por la extracción de ese recurso nuestro. Entonces yo sostengo que ahí no debería haber reserva tributaria, pero la correlación política pues es muy favorable ahora a las empresas para lograr un cambio como ese. Entre tanto, se tiene este pequeño avance con la iniciativa EITI de transparencia. Ya en Arequipa se está haciendo la versión regional, que alguito va a contribuir, pero
digamos, el principal tema en el sector minero creo que es un tema de transparencia de costos, es un tema de transparencia de cómo es que hacen ese proceso de sumas y restas para determinar cuánto impuesto a la renta pagan. La pregunta clave aquí es, ya hasta ahora sabemos cuánto de impuesto a la renta declaran al Estado. Lo que no sabemos es si eso que declaran es lo que deberían pagar o no. O hay otros beneficios o hay cosas adicionales. Porque la literatura internacional nos muestra un uso generalizado de parte de las empresas, no solo extractivas, todas las grandes empresas. Pero las grandotas, las que tienen capacidad de negociar directamente con los gobiernos. Y tienen capacidad. Y que muchas veces están involucradas en actos de corrupción. Claro, tienen capacidad para poner en marcha políticas de elusión tributaria, es decir, yo no pago impuestos, pero estando en el marco de la ley, no es ilegal. Recurriendo a una serie de mecanismos y trucos, digamos, que los grandes empresarios saben cómo manejar. Exactamente, y frente a esas prácticas, nuestras instituciones como la SUNAT aparecen disminuidas, no tienen la suficiente musculatura, fuerza, ni el respaldo político para emprender. Claro, porque los ministros negocian a los presidentes, es así. Y la evidencia de eso es que hay una norma, la norma 16 anti-elusión tributaria, que estaba aprobada, que ha sido suspendida, o sea, nunca se aprobó. Se aprobó el 2012, no se reglamentó y hasta ahora sigue así. Y ahí se acusan, el ministro Segura dice que yo estaba ya a punto de aprobar el reglamento para que se ponga en marcha, pero PPK y Torne me dijeron que no correspondía y que lo dejara así y ellos verían qué hacen con eso. La conclusión está durmiendo el sueño de los justos. Y bueno, finalmente quiero preguntar, el gravamen minero, esto de lo que se quejan todas las autoridades, esta forma impositiva que se creó en el gobierno de Ollanta Humala y que el efecto práctico sería que es el gobierno nacional nuevamente el que está recaudando la mayor parte y eso ha disminuido los ingresos en las regiones porque antes no existía el gravamen minero. Pero tampoco existía, o sea, lo que había era un óvulo voluntario, que así le llamaban. ¿Cuál es la conclusión de ustedes en relación a esto? La idea para nosotros sería de que lo que tributan finalmente las empresas, pues beneficie en primer lugar a las regiones, ¿no? Que no se haya recentralizado como parece haber ocurrido con el gravamen. ¿Es así? Claro, el Ollanta Humala cuando en 2011, buscando sacar más dinero de las empresas mineras, aplica estos dos mecanismos, el impuesto especial a la minería para las empresas sin contratos de estabilidad y el gravamen especial a la minería para las empresas que sí tenían contratos. Ambos impuestos son ingresos del gobierno central, pero como las empresas al momento de pagar estos conceptos lo cargan al costo, claro, la consecuencia es que la utilidad es menor, el impuesto a la renta menor ingreso para la región. Entonces, los que han perdido con estas normas, con estos nuevos mecanismos tributarios, han sido las regiones sin duda, Arequipa entre ellas, pero todas. Y eso ha contribuido a recentralizar más el manejo de los recursos públicos. Hoy está, para el proyecto de presupuesto 2018 que se está discutiendo en este momento en el Congreso, prácticamente el 77% de los recursos de inversión van a ser manejados por el gobierno nacional. O sea, hay datos claros que muestran que la descentralización ha retrocedido, que ahora todos los gobernadores tienen que ir a besar las manos de los sectores para que les den recursos fiscales, ¿no? Dadas estas conclusiones, que ya las vemos en números, que no es un asunto que cada les tenemos antipatía, Cerro Verde, etcétera, ¿no? ¿Cuáles serían, en breve, tratando de sintetizar, tus 3 recomendaciones? ¿Qué hacer frente a esta situación para que el beneficio que obtienen las regiones, en este caso concretamente Arequipa, sea más justo, más equilibrado y que con eso también mejoren las relaciones con las empresas extractivas, ¿no? Porque estos conflictos se siguen dando y se van a seguir dando y cuando viene una empresa minera a cualquier lugar ya la gente dice, no, porque van a ser abusivos, porque ese es el comportamiento que en general vemos, no solo percibimos, sino que ahora
se demuestra, ¿no?, palmariamente que es así, que hay un abuso, que hay una injusticia, que no hay un equilibrio, ¿no? Está bien que ganen, pero no pueden ganar tanto en perjuicio de la colectividad, ¿no? Sí, lo que nosotros planteamos como recomendación es que tiene que haber una revisión de los beneficios tributarios y las exoneraciones, no solo de los mineros, sino de las grandes empresas también. En general. En general, porque el Estado está perdiendo mucho dinero por ello. O sea, cero lobbies debería haber, ¿no es cierto? Cero lobbies y retirar todos aquellos beneficios. Por ejemplo, actualmente pues, las empresas agroexportadoras pagan solamente la mitad del impuesto a la renta. También. Beneficios ya hay muy grandes, ¿no? Sistemas laborales muy precarios para la gente. Entonces esas cosas ya deberían levantarse porque ya es una industria que está avanzando fuerte, ¿no? Entonces, revisión de los beneficios tributarios, exoneraciones que Mercedes Arauz ha planteado, pero yo creo que lo hacen solamente para la foto. Para la foto y a la hora de la hora no son capaces de implementarlo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tiene que haber algún mecanismo de parte del Estado para ¿cómo diría? Para modelar, para vigilar, para controlar esta práctica de judicialización de las deudas que es mandarlo tributarias. A las calendas griegas. Claro, porque no es justo que al bodeguero de la esquina la SUNAT en un par de días le cierra y le saca, lo despluma totalmente, y las grandes empresas mantienen deudas grandes, gigantescas por años décadas. De los años. Entonces eso nos lleva a una situación de injusticia fiscal total en nuestro país que tiene que cambiar. Lo tercero es poner en marcha estas normas antielusivas. Algo se piensa que se va a avanzar ahora porque con esta idea de ser parte de la OCDE hay un conjunto de condicionamientos que nos plantean estos señores y que el gobierno tiene que implementar para ser parte de este club. Entre ellos la transparencia, un manejo... Está normas antielusivas, está transparencia y la cuarta propuesta es transparencia. Yo creo que en este sector la transparencia es fundamental, entonces debería levantarse el secreto tributario para que la sociedad, la SUNAT, tenga toda la información sobre esto. Sí, una última añadiría yo, que es más para Arequipa, también hay que pedirle transparencia al Ministerio de Economía y Finanzas. Cerro Verde ha hecho pagos llamados bajo protesto por esta controversia de regalías y hay una opacidad grande de parte del MEF, porque el MEF no dice si eso que Cerro Verde ha ido pagando ha sido transferido o no. Efectivamente a las regiones. A Arequipa. Porque claro, las regalías son para las regiones. Exactamente. Íntegramente. Íntegramente corresponden por ley a las regiones. Así es. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Epifanio, por estar con nosotros. A ti las gracias, Noel. Hacemos una pausa, amigos.